Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Tishi en un nuevo video. Y esta vez vamos a hablar de los 10 propósitos de Año Nuevo que casi nadie se hace. Número 1. ¿Quién hace el propósito de Año Nuevo del perdón? Y no le des ahorita que no, esto lo quito porque no me interesa. No, espera. El número 1 va de la mano con el número 2. El número 1 es el perdón. Hazte el propósito de Año Nuevo de perdonar, de perdonarte a ti mismo por los errores que has cometido, por esas faltas, por lo que sabes que has hecho y perdonar a los demás. Todos hemos hecho algo inadecuado, inapropiado, ofensivo. Todos le hemos hecho daño a alguien. Hacemos cosas que ante nuestros ojos y a lo mejor ante los demás, son monstruosas. Pero no podemos estarnos condenando de por vida. Perdónate, no lo vuelvas a hacer y piensa que si tú eres capaz de hacer algo así, las otras personas también. Entonces, si la víctima fuiste tú, perdona. Eso te va a ayudar a liberar tu alma. Por eso dicen que el rencor, el odio le hace más daño a quien lo siente que por la persona por la que lo sientes. El propósito número 2 es el olvido. Dicen por ahí que una cosa es perdonar y otra es olvidar, o que podrás olvidar más no perdonar. ¿Qué más da? La vida sigue. Quien te hizo daño o esas cosas que te hicieron daño antes, ya quedaron en el pasado. No podemos estarnos consumiendo con las cosas malas porque entonces se diluye todo lo bueno. Olvida lo que no te conviene recordar. Olvida lo que te está haciendo daño. Olvida las llaves del coche, como me pasa a mí seguido. No, olvida los rencores, olvida las diferencias y busca enmendarlas. El número 3, vas a decir, no inventes. El número 3 es recuerda. Primero te digo que olvides y ahora te digo que recuerdes. Sí, recuerda. Recuerda todo lo bueno que has tenido en la vida, lo que has recibido. Recuerda lo que alguien hizo por ti. Recuerda todas esas pequeñas cosas, detalles que te han hecho la vida mejor. Recuerda quién te dio la mano, quién te ofreció ayuda. Recuerda y agradece. A lo mejor no se lo vas a poder agradecer porque no lo ves, a lo mejor ya ni está en este mundo, ¿sí? Pero tú recuerda todo lo bueno que has recibido para que te des cuenta de tu divinidad, de la luz que tienes, de la luz que eres. Y eso te va a hacer sentirte mejor, vivir mejor, ser mejor, dar más, dar lo mejor de ti. Recuerda todo lo que has recibido. Recuerda ese tropezón que te diste en la vida y que te ayudó a crecer. Y agradécelo. Todos hemos tenido subidas y bajadas en la vida. Y la vida eso es un remolino. Ahí vas. Decía mi abuela que quien no entiende que la vida es un sube y baja, entonces no ha entendido nada. Recuerda cuando estás arriba, para que cuando estés abajo no se te haga tan pesado. Recuerda todo lo hermoso de la vida, todo lo que has vivido. Por muy pequeño que sea el detalle, no permitas que se te vaya de la mente. Y ese es un propósito de Año Nuevo. Voy a hacer un recuento de las cosas, un recuento de todo lo bello de la vida. El cuarto propósito es cultivar, no manzanas, ni peras, ni sandías, cultivar tu amor propio. Ya déjate de tonteras, de que si estás bonita o estás fea, de que si le gustas a alguien o no, de que si eres aceptado o no, desde que si hay diferencia entre una persona y otra.
Somos seres divinos. Sabemos que el universo es una energía, nosotros somos energía, todos somos especiales. Valórate, quiérete, ámate, apapáchate, consiéntete. Haz todas esas cosas bonitas que puedes hacer por alguien, hazlas por ti mismo. Hay por ahí quien dice que no puedes amar si no te amas primero a ti mismo. Está muy rebuscado, ¿sí? Eh, Había que darle varias vueltas al asunto, pero hay una realidad. Si no eres feliz, si no estás a gusto contigo misma o mismo, pues difícilmente vas a poder hacer feliz a alguien más o vas a poder recibir todo lo que pudiera generarte felicidad. A veces sabemos dar, pero no sabemos recibir. Y eso es falta de amor propio. Y de la mano va el quinto propósito, hacer cumplidos. Si nos vamos hacia atrás al amor propio, hazte cumplidos a ti misma. Mírate en el espejo y di, qué bonita mi nariz, de cirugía, pero bonita. Mírate al espejo y busca, aunque tengas que hacer así. ¿Tienes dientes? Qué bonito. ¿Respiras? Qué bonito. ¿Ves? Qué bonito. Qué bonito ves. Qué bonito comes. Qué bonito sientes. Hazte cumplidos y hazle cumplidos a los demás. Si tú ves algo bonito, exprésalo. Si tú ves algo que te gustó, si un niño te sonrió, sonríele. Es un cumplido y muy especial a tus hijos. Hazles cumplidos. Siempre diles lo grandiosos que son, lo que los quieres. Hay que guiarlos, es cierto, pero mientras mayor autoestima tengan, les va a ser más fácil atravesar por este camino que se llama vida. Entonces, si ellos reciben cumplidos, pues van a crecer de una manera más sana. A tu esposo, a tu esposa, que no se te olvide que hay que hacerle cumplidos. Es parte de la relación. Que ya te cansó y ya te aburrió, empieza a hacerle cumplidos y verás cómo vas a recibir en reciprocidad otro cumplido. Vas a sentir bonito, la otra persona va a sentir bonito también y ese va a ser un momento de intimidad que te va a hacer sentir muy bien. Hay que hacer cumplidos a la gente. Que te gustó, no el marido de la otra, y le digas, qué guapo está tu marido. No, no. Haz cumplido, sencillamente dile, qué bonita familia, qué bonitos tus hijos, qué hermosos, qué sanos, qué tiernos. A un anciano, hacerle un cumplido a un anciano puede ser el mejor regalo que reciba ese día. El anciano, y me atrevo a decir la palabra anciano porque me van a decir, no, se debe de decir persona de la tercera edad o de edad avanzada. Miren, cuando vamos creciendo y ya nos vamos acercando a la edad avanzada o tercera edad o ancianidad, la verdad es que la vejez está llegando y a mí no me importa cuál sea el término correcto. La cuestión está en que ya tienes muchos años y la realidad es que tus capacidades están disminuidas, te sientes disminuido, te sientes un poco apachurrado y si alguien viene y te dice algo bonito, ya te mejoró el día. Hazle cumplidos a la gente mayor. El siguiente propósito de Año Nuevo, ya me perdí en el número, es platicar con la gente. En el supermercado, en la fila de las tortillas, cuando llegues a la escuela, conoces a la mamá del amiguito de tu hijo, en la calle, platica con la gente. No lo vas a creer. En la consulta se da uno cuenta de la necesidad tan grande que tiene la gente de platicar. Muchas veces lo único que la gente quiere es expresar lo que siente, lo que está pasando en su vida, platicar. Si puedes hacer un grupo de amigos, si tienes un grupo de amigos,
platica con ellos. No se trata de contar tus intimidades a personas que no vayan a ser discretas, honestas o algo. No, es platica del tiempo, de que puedes platicar con alguien que te encontraste en la fila del supermercado. Una, le puedes hacer un halago y ya cumpliste uno de los propósitos. Dos, platicaste cualquier cosa, hasta de lo que lleva en el carrito del súper. Y eso te va a enriquecer. A lo mejor vas a aprender que los frijoles con chorizo son más ricos que con carne de cerdo, que también es el chorizo de cerdo, ¿verdad? Pero bueno, vas a aprender que la gente lleva quinoa y tú no sabes cómo se hace la quinoa, ¿ya? Y a lo mejor hasta te da la receta. Y cuando veas vas a tener algo en qué pensar que va a ser muy diferente a lo que venías pensando durante el día y ya tu día fue diferente. Platica con la gente es algo divino, las personas son algo maravilloso. Yo llegó el momento en que me di cuenta que no era tanto el paciente enfermo lo que me gustaba. A mí lo que me gustaba, lo que siempre me llamó la atención es la mente humana, la capacidad de los individuos de ser tan diferentes unos a otros, de podernos enriquecer tanto y de la necesidad tan grande que tenemos de compañía, de hablar, de expresar, de escuchar, de aprender. Escucha a los demás. El siguiente propósito, que si no me equivoco es el número 7, es dar, dar a los demás. Dar, 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 dar. Puedes dar algo tangible, puedes darle una moneda al niño que te la pidió en la calle, aunque no siempre es aconsejable, pero a lo mejor le das un paquete de galletas que traías ahí y ya le quitaste el hambre. Dar amor, dar comprensión, dar perdón, dar olvido, darte un abrazo, dar algo rico de comer en tu casa, cuando sabes que tu gente, tus familiares vienen cansados del trabajo. Darles un platillo adornado o hacerles un postre sorpresa, eso es dar, reconocer a los demás que los queremos y recibir. Hablamos de la autoestima, hablamos del amor propio, ¿sí? Hay que aprender a recibir. Hablamos de halagar a la gente, a ser cumplidos, pero también hay que aprender a recibirlos. Hay que aprender a recibir los halagos con un gracias, créetelo. Si no fue verdad, no importa, tú créetelo, halágate, recíbelo y al mismo tiempo da. Dar, 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 genera muchas más satisfacciones el dar que el recibir, pero también hay que recibir. El propósito número 8 es la reflexión. En el año 2021 voy a dedicar un tiempo del día a reflexionar, a pensar en qué necesito y qué necesitan los que viven conmigo, los que trabajan conmigo, la gente que me rodea. ¿Qué necesita mi país? Bueno, lo que puedas hacer, hasta donde puedas llegar. Reflexiona. ¿Qué necesitas tú para estar mejor? Y dátelo. Reflexiona. ¿Qué necesitan los que te rodean para estar mejor? Y dales. Comparte a lo mejor. Tenemos que reflexionar. Si no llegamos hasta el fondo de lo que tenemos en la mente, en el alma, en el cuerpo, ¿qué necesito? Si buscas la manera, si reflexionas, si analizas, ¿cuáles son tus necesidades y cuáles son las de tu pareja? Y trabajas en eso. No te estoy diciendo, y trabajan en eso. Generalmente uno tiene que dar el primer paso para que el otro diga, oh, y se integre.
¿Qué necesitas? Tómate un tiempo para reflexionar, para que busques lo que hay dentro de ti, eso que te falta, eso que no te dieron, eso que no recibiste, y empieza a manejarlo. A lo mejor suena complicado, pero si necesitas ayuda, pues busca ayuda, pero ya haz algo por ti. No puedes seguir sintiéndote mal o seguir sintiendo vacíos en tu corazón. Eso está muy mal. Nos hace sentir cosas que no quisiéramos sentir. Bueno, en este 2021 tu propósito va a ser reflexionar acerca de ese ángel o demonio que llevas dentro y que está haciendo que tus relaciones a todos los niveles de tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, la relación que tienes contigo mismo se está deteriorando. Analizar y buscar ayuda si es necesario. Muchas veces con el simple hecho de darnos cuenta, de ponerle nombre a las cosas, ya dimos un avance tremendo. Ahora, si hacemos algo para cambiar esa situación, para cambiar eso que está dentro de nosotros, pues qué mejor. Y los últimos dos, pasear y ver por la salud. Pasear, viajar, salir, ir al cine a lo mejor. Yo sé que esto depende de la situación económica, definitivamente. Sin embargo, hay muchos lugares que están cerca de ti a los que puedes salir y cambiar lo que ves cotidianamente. Que vives en un lugar de playa, ve a la playa. Lo único que necesitas hacer es unos sándwiches y tomar el camión y ya te fuiste, ya saliste. Pasear, salir, respirar el aire puro, la naturaleza. Y el último es la salud. Tienes que ver por tu salud, dejar de comer lo que no debes de comer lo que sí debes de comer menos de lo que estás comiendo, comer adecuadamente, dejar de fumar, bajarle al alcohol, cero drogas, hacer ejercicio, al menos 30 minutos de caminata al día, hacer yoga. Ay, hay tanto que podemos hacer. Bien sencillo. Estos son los 10 propósitos de Año Nuevo que muy poca gente se hace y que nos ayudarían a cambiar nuestro mundo y el de los demás. Te invito a que reflexiones. ¿Qué quieres para el 2021? Que el 2021 sea grandioso y hazte tus propósitos de Año Nuevo. Feliz 2021 para todos. Que este año esté lleno de cosas maravillosas, que el universo nos rodee con todo lo bueno que tiene, que nos cubra el manto celestial de las estrellas del universo, de Dios, de nuestras creencias, de fe, de espiritualidad, de amor, dinero, que todas nuestras necesidades básicas, elementales y superfluas podamos tenerlas satisfechas en este año. Les mando un enorme abrazo a todos.